¿Alguna vez has sentido que el mundo corre a una velocidad que simplemente no es la tuya? Miras a tu alrededor y parece que todos ya llegaron. Ves metas cumplidas, éxitos publicados y vidas perfectas, mientras tú sigues lidiando con el cansancio y la duda constante de si estás en el camino correcto. Es agotador intentar encajar en un molde que no fue diseñado para ti. Nos han enseñado que si no estamos produciendo, ganando o corriendo, estamos estancados. Pero hoy, quiero pedirte que te detengas. La vida no es una carrera de velocidad. Es una obra maestra que requiere paciencia. Tu ritmo no es un retraso, es tu naturaleza. Y entender esto es el primer paso para dejar de sobrevivir y empezar finalmente a vivir. Piensa por un momento en una semilla. Cuando está bajo tierra, nadie la ve trabajar. Parece que no pasa nada, que hay silencio y oscuridad. Sin embargo, en ese aislamiento, la semilla está reuniendo toda la fuerza necesaria para romper el suelo. Si intentaras forzarla a brotar antes de tiempo, la destruirías. A nosotros nos pasa lo mismo. Nos asustamos cuando no vemos resultados inmediatos y caemos en la trampa de sentirnos incompletos. Pero el crecimiento real casi siempre ocurre en el silencio, no en el ruido. No necesitas un gran escenario, ni poder, ni estatus para empezar a transformarte. El lugar donde estás parado hoy, con tus limitaciones y tus miedos, es el lugar perfecto para empezar. Solo necesitas volver a tu propia fuente y confiar en lo que está ocurriendo dentro de ti, aunque el mundo aún no pueda verlo. Es fácil perderse cuando el entorno es caótico. La verdadera maestría consiste en encontrar un punto de equilibrio, un estado de armonía donde tus emociones no se desborden ante las exigencias externas. Cuando logras habitar ese centro, no importa si afuera hay tormenta, tú te adaptas, sin perder tu esencia. Para encontrar este equilibrio, debes aprender una palabra liberadora. No. Dile no a las expectativas que agotan tu vitalidad. Aprende a economizar tu energía emocional. No la gastes toda tratando de complacer a un sistema que nunca estará satisfecho. Quien intenta vivir en una época que no le pertenece, termina cargando con frustraciones que no son suyas. Acepta el momento en el que estás. No intentes ser el árbol frondoso de mañana, cuando hoy eres el brote valiente que apenas asoma. Hay belleza en ser un brote. A veces, el peso del pasado actúa como un ancla. Sentimos que nuestros errores o nuestra historia definen lo que siempre seremos. Pero hay una verdad liberadora y aterradora a la vez. Estamos condenados a ser libres. Esto significa que, aunque no elegiste dónde nacer ni lo que te pasó hace años, eres el único responsable de lo que haces con eso hoy. Tu pasado es solo el suelo desde donde saltas, no la celda donde vives. Si sientes que has fallado o que vas muy lento, recuerda que tu sensibilidad y tus cicatrices son precisamente lo que te hace único. No huyas de tu historia, úsala como combustible. Tus demoras no son fracasos, son parte de una narrativa que solo tú puedes escribir. Para florecer de verdad, hay que aprender a escuchar esa voz interior que el ruido del día a día intenta apagar. Esa voz es más real que cualquier opinión ajena, pero para oírla se necesita algo que hoy escasea: humildad. No la humildad de sentirse menos que nadie, sino la de aceptar la verdad, sin adornos. La verdadera victoria nunca es sobre los demás, es sobre uno mismo. La competencia es una distracción que te aleja de tu camino. La mejor forma de ganar es dejar de combatir contra sombras que no existen. Vence tu propia impaciencia. Vence el miedo a no ser suficiente. Si logras terminar el día con un poco más de paz que con la que empezaste, ya has ganado. No busques la felicidad como una meta lejana. Búscala en el esfuerzo consciente de cada pequeño paso. Se dice que dentro de cada bloque de mármol hay una estatua hermosa esperando a ser revelada.
Tu tarea no es correr hacia afuera para buscar piezas que te falten, sino ir quitando lo que sobra, los miedos heredados, las comparaciones tóxicas y el deseo de ser alguien más. No te desanimes si tu proceso parece largo. Las cosas que realmente valen la pena no se construyen en un día. La satisfacción no está solo en el logro final, sino en la lealtad que te muestras a ti mismo cada vez que decides respetar tu propio ritmo. Si hoy te sientes cansado, descansa, pero no abandones. Eres el dueño de tu destino y tienes la libertad de rehacer tu vida en este preciso instante. Florece a tu ritmo. El mundo no necesita que corras, necesita que seas tú, con toda tu luz y toda tu verdad.